Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, Porfirio Machicado, ex asesor jurídico del Consejo de la Magistratura, ha presentado un proyecto de ley que busca reformar la Constitución Política del Estado para destituir al actual vicepresidente de Bolivia, el señor Edman Lara. ¿Qué tan posible es esto? Vamos a hablar del tema en compañía de Carlos Bellot. Él es constitucionalista en diseño y funcionamiento del Estado. Está con nosotros a través de la plataforma Zoom. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Un saludo a todas y todos. Carlos, para comenzar esta entrevista, ¿la propuesta presentada a la ALP es viable? Destituir a una autoridad electa sí es constitucionalmente posible, pero la única manera de alejar del cargo a una autoridad electa es mediante el mismo mecanismo que lo ha llevado a ocupar el puesto de gobierno. Habiendo sido Edman Lara designado por la población de todo el país mediante el voto, su alejamiento entonces debe decidirlo también el conjunto de la población del país, ¿no? Y el mecanismo para esto, pues, es el referéndum, que se lo denomina revocatoria de mandato, que está establecido en el artículo 240 de la Constitución. Pero como dice el amigo que propone, si bien ahí no se menciona específicamente al vicepresidente, no lo hace con cada uno de los cargos, sino que dice de manera general, toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, dice literalmente la Constitución, y pues se entiende que esto incluye pues al vicepresidente, porque es un cargo electo, ¿no? Así que esa es la situación. Bien, ¿y cuál sería el procedimiento para poder realizar la destitución, ya que no existiría un vacío en la normativa? Sí, en realidad el amigo que propone dice que hay un vacío normativo, ¿no? Pero si vemos bien, como acabamos de leer, no existe tal vacío de poder. Esa norma general alcanza también, pues, al cargo del vicepresidente. Pero se debe tomar en cuenta que el mismo artículo 240 de la Constitución, en su párrafo 2, dice, el referéndum revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, dice, a solicitud de al menos 15% de los votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora o el servidor público. Habiendo el vicepresidente sido electo en la circunscripción nacional, es decir, en todo el país, se requeriría pues de la recolección de firmas de al menos 15% del padrón electoral de todo el país, ¿no? Sin embargo, el artículo 26 de la Ley de Régimen Electoral dice que para las autoridades electas en circunscripción nacional se debe cumplir con las firmas y huellas dactilares de al menos 25% del padrón nacional electoral y que este porcentaje debe incluir al menos 20% del padrón de cada departamento. Entonces ponen ciertos candados de modo que sea súper difícil hacer un revocatorio hacia una autoridad nacional. Y esto, pero sin embargo, es inconstitucional porque la Constitución dice ya 15% y la ley estaría añadiendo 10% más, ¿no? Y esto al ser contradictorio, pues eh, se aplicaría lo que dice la Constitución, porque el artículo 410 de la Constitución dice que prima la Constitución sobre cualquier norma inferior, ¿no? Así que se mantendría nomás el 15% del padrón electoral, porque al ser Bolivia un Estado constitucional de derecho, las normas que la contradicen carecen de validez material, por tanto hay que hacer de cuenta que no son válidas todas esas partes que contradicen directamente a la Constitución, ¿no? Asimismo, queda claro que la revocatoria de mandato no procede por iniciativa de la Asamblea Legislativa, porque la Constitución dice claramente que debe ser solo por iniciativa de la sociedad civil, como acabamos de ver, ¿no? En caso de que se haga tal revocatoria, la autoridad electa, fíjense, ponen también algunos otros candados más para hacer sumamente difícil hacer la revocatoria. Dice que debe ser, podría aplicarse
solo si la autoridad electa llega a ser destituida, solo si han votado en favor de su alejamiento un número mayor al que ha obtenido al momento de ser electo, y si este voto que emite la población, los votos válidos, superan el 50% del padrón electoral, ¿no? O sea, esos son candados muy rígidos que hacen que no sea fácil revocar el mandato de una autoridad nacional, específicamente, sobre todo, pues protegen al presidente y al vicepresidente. A ver, en el supuesto caso de que quienes impulsen este pedido sí tengan el 15% en recolección de firmas de los votantes del país, pueden iniciar todo este procedimiento que acabas de explicar a menos de un mes de que haya comenzado la gestión del vicepresidente, como es el caso. No, una revocatoria de mandato no se puede hacer cualquier rato. De acuerdo con la misma Constitución, puede realizarse luego de que haya transcurrido al menos la mitad del periodo de mandato. Tampoco se puede realizar el último año de ese periodo de mandato. Es decir, una revocatoria de mandato del vicepresidente se podría realizar luego de que haya transcurrido 2 años y medio, siendo que asumió el cargo recientemente el 8 de este mes. Una revocatoria de mandato de su cargo podría realizarse recién luego del 8 de mayo de 2028, no antes, porque ahí se cumplirían los 2 años y medio. Bien, entonces en este momento no es viable. ¿La propuesta en qué queda? O sea, ¿va a ser inválida? Pues sí, la propuesta del amigo no sería muy viable, porque no existe, primero, tal vacío normativo en la Constitución como es su principal argumento y justificación para presentar esa propuesta. Entonces, no tendría sentido, ¿no? Así que no me parece viable a falta de justificación y argumentos. Bien, ahora en otro caso, se hace todo el procedimiento dentro de los plazos o de acuerdo a los plazos que dicta la norma. ¿Quién podría asumir después de realizar toda esta revocatoria, en este caso del vicepresidente, quién asumiría el cargo una vez finalizado todo el procedimiento? Bueno, como hemos visto, es sumamente difícil revocar a una autoridad nacional, en este caso al vicepresidente, pero si por decir se diera el caso, se hace la revocatoria de mandato, gana el sí y se revoca el mandato del vicepresidente, bueno, en ese caso no habría en realidad problema porque no habría vacío de poder. La Constitución ya establece la solución para esos casos. Simplemente se aplicaría la prelación establecida, es decir, la presidencia del Senado asumiría las funciones de la vicepresidencia más, es decir, sería quien presida la Asamblea. Esto ya ha sucedido durante el gobierno de Janine Áñez, cuando Eva Copa, la entonces presidenta del Senado, ha asumido a su vez la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Así que se haría básicamente lo mismo y no habría necesidad de llenar el vacío con otra elección. Bien, Carlos, para ir finalizando esta entrevista, si bien no eres analista político, yo quiero conocer un poco sobre tu lectura personal sobre este tema. ¿Crees que el pedido de revocatoria contra el vicepresidente del Estado, Edman Lara, sea políticamente viable? Bueno, arriesgándome a equivocarme, ya que ciertamente no hago análisis político, eso lo hacen los politólogos, que yo no soy, diría que una revocatoria de mandato contra el vicepresidente no es políticamente viable. Esto porque a pesar de que mucha gente urbana no quiere aceptar, Bolivia es pues nomás mayoritariamente popular y en la política la identificación de clase social tiene su grado de importancia. Por eso el MAS ha gobernado el país durante tantos años y por eso mismo Rodrigo Paz ha ganado las elecciones,
porque en la campaña ha mostrado cierto acercamiento a las clases populares y se ha aliado con un representante de esas clases populares que es su actual vicepresidente, ¿no? Y al parecer Edman Lara está consciente de esto y por eso se porta también arrogante respecto de su legitimidad, ¿no? El intento de revocar al vicepresidente podría más bien empujar a una represalia similar y provocar que Lara impulse también una revocatoria de mandato por separado contra el presidente. Y eso, dado que Bolivia es predominantemente popular, podría resultar altamente riesgoso para la continuidad del presidente, ¿no? Así que el amigo que seguramente ha hecho esa propuesta de revocar al vicepresidente tal vez con la intención de congraciarse con el nuevo presidente. Suele la gente hacer este tipo de cosas cuando quiere conseguir algún buen cargo y mostrar su lealtad, ¿no? Pero lo que no se está dando cuenta es que podría estar provocando más bien un efecto contrario, ¿no? A mí me parece, por tanto, que la propuesta que hace el amigo es precipitada y es muy insensata, y no debería ser. Bien, Carlos, muchísimas gracias nuevamente por la explicación, por tu tiempo y bueno, por todas las respuestas brindadas. Seguro que te vamos a volver a convocar en otras oportunidades. Gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo. Pues, hasta luego. Gracias, ahí conversábamos con Carlos Bellot, quien es constitucionalista en diseño y funcionamiento del Estado. El proyecto de ley presentado para la reforma de la Constitución Política del Estado para que se pueda destituir al vicepresidente Edman Lara no es viable. Sí se puede destituir y revocar el mandato de alguna autoridad constitucionalmente, pero eso se hace a través de un referéndum, de acuerdo a la explicación que nos ha estado dando nuestro entrevistado el día de hoy. Y para llegar a esa instancia, primero tiene que pasar por lo menos 2 años y medio de gestión de la autoridad y además el 15% de votantes del país tienen que estar de acuerdo para poder impulsar el mismo y llegar al referéndum. Vamos a ampliar esta información y la vamos a actualizar en nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Soy Laura Bustillo, buenas noches.